En cada madhab, escuela de jurisprudencia, se usa una terminología diferente, como ocurre en el caso de al-Sheikh. En caso de que leamos un libro Hanbali y veamos el término al-Sheikh escrito, tenemos que saber que se refiere a Ibn Qudama rahimahullahu ta'ala. Si leemos al-Sheikhan, que es la forma dual de al-Sheikh en el madhab Hanafi, ¿a qué dos maestros se refieren? A Abu Yusuf y a al-Shaybani. Pero si hablamos de los dos sheikhs en el madhab Hanbali, nos referimos a Ibn Qudama y Majd ad-Din ibn Taymiyyah, el abuelo de Taqiyuddin. En caso de que leamos en un libro as-Salaf, que son los honorables predecesores, en cada libro de fiqh significa algo diferente, dependiendo del madhab al que pertenezca el escritor. En el caso de al-Qadi, en el madhab Hanafi se refiere a Abu Yusuf, y en el madhab Hanbali se refiere a Abu Ya'la. Hay terminologías diferentes. Subhanallah. Hemos aprendido que tenemos que memorizar todas las terminologías que se mencionan en los libros de la escuela Hanbali, porque cuando estudiamos usul desde la perspectiva Hanbali, de verdad es la cosa más confusa del mundo. Y me enfadaba, especialmente porque eran los primeros libros que leía sobre ello. En la muqaddima escrita por Bakr ibn Abi Zayd rahimahullahu ta'ala, al-Madkhal ila madhab al-Imam Ahmad, se habla de figuras como al-Munaqqih. Se pregunta, ¿quién es el Munaqqih? ¿Quién es al-Sharih? ¿Quién es el que está explicando las cosas aquí? Solo se dice que es el que explica, al-Sharih. Y tienes que indagar en todos los libros de la escuela para descubrir quién es al-Sharih. Y después el Imam al-Mardawi rahimahullahu ta'ala habla de al-Fatawa. Ru'ya fil Fatawa. Está escrito en al-Fatawa. ¿De qué fatwa estás hablando? Hablas de Masail Ahmad, de Saleh, de Abdullah, y al final resulta que hablaba de Fatawa de Ibn Taymiyyah, por ejemplo. Cuando se menciona al-Fatawa, solo se refieren a Ibn Taymiyyah, sus Fatawa. Ese tipo de cosas son las complicadas. Tenemos que saber a quién estamos leyendo y qué estamos leyendo. Y por eso es absolutamente imposible leer estos libros sin un profesor. Es absolutamente imposible entender esto sin alguien que nos lo explique. No podemos estudiarlo por nuestra cuenta. Y por supuesto, hay una afirmación muy famosa. Man kana kitabahu shaykhuh fahuwa jahil. Quien tome a un libro como su maestro es una persona ignorante. Y no es una afirmación absoluta, porque ha habido gente a lo largo de la historia que fue capaz de aprender profundamente leyendo, gente que no tuvo mucho contacto con maestros, etcétera, etcétera. Pero eso se puede volver muy problemático. El Imam al-Dhahabi, rahimahullahu ta'ala, después de citar esta frase, menciona a Tomás, el físico, luego de un montón de ejemplos de gente que arruinó su vida porque no tuvieron maestros. Así que dijo que no solo es cierto con Ahlul Ilm, con la gente de conocimiento, sino que es cierto en todas las ciencias. Menciona al físico Tomás, un doctor muy famoso, llamado Ibn Ridwan. Normalmente personas como Ibn Sina, Avicena, Ibn Rushd, Averroes, tienen sus nombres griegos y luego también tienen sus nombres árabes. Así que empieza con ese ejemplo y menciona que este hombre era considerado un doctor brillante, pero que no tenía un sheikh en medicina, básicamente, sino que lo aprendió todo por sí mismo. Y por ello, cuando leyó sobre al-Habbatu Sauda, la semilla negra, se confundió y leyó al-Hayyatu Sauda, que significa la serpiente negra, que sería la traducción literal de mamba negra. Y no estamos hablando de Kobe Bryant. Kobe Bryant no puede dañar a nadie, pero la mamba negra sí. Así que leyó al-Hayyatu Sauda en vez de al-Habbatu Sauda, de modo que fue a buscarla, la encontró, le mordió y murió. De este modo, escenificaba cuál era el problema cuando no tienes un maestro que te enseñe. Incluso siendo un médico te puede arruinar. Imaginad cómo sería aprender sobre medicina sin un profesor.